Para ser admitidos en su presencia, en la presencia de Dios, debemos ser más que limpios. No solo basta ser limpios para entrar en la presencia de Dios, hay algo más. Mi querida gente de YouTube, es un gusto y placer tenerlos una semana más por aquí y es un honor para mí estar con ustedes y disfrutar de este espacio que compartimos. Esta semana estamos un poquito tarde, pero estamos, que es lo importante, no fallamos, ¿no? En el video de hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento y el poder que viene a nosotros a medida que nosotros vivimos ese principio. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video, quiero decir dos cosas. La primera es que ya está disponible. Recuerden que iba a ser una tarde de himnos en vivo con Helga y ya está disponible en su canal. Ya subimos el video y ya lo pueden ver ahí. Está muy padre. Son 30 minutos. Yo en el teclado, ella en las voces. La verdad que está muy rico para escucharlo en un domingo y pues también te deja con un excelente espíritu. Así que se lo recomiendo 100% y pues vayan a verlo. El segundo anuncio es que ya dijimos en el video pasado que estamos cumpliendo un año, es decir, estamos en el primer aniversario del canal Elden's Mission, y yo lo sé decir bien, en septiembre. Y estamos preparando un poquito del festejo. Parte de este festejo va a incluir que nosotros queremos compartir con ustedes algunos regalos. Y nos hemos puesto en contacto con algunas personas y tenemos 3 regalos para ustedes durante el mes de septiembre. Uno es un libro llamado Escudriñando a Isaías en el libro de Mormón. Es justamente de todos esos capítulos de Isaías que a veces son complicados y va a profundidad el texto y el libro para entender de qué estaba hablando Isaías y por qué Nefi lo puso ahí. Es bastante interesante el libro. El segundo regalo que tenemos es más como para los hermanos y tiene que ver con, bueno, es una corbata de telar, que es una marca mexicana y sud maravillosa de corbatas hermosas. Y el tercer regalo es un vestido de Fismar. Fismar es igual una marca sud mexicana y la ventaja de esta marca, aparte que son vestidos modestos y muy muy bonitos, es que a la ganadora le van a confeccionar el vestido a las medidas de ella. Es decir, si tú lo ganas, pues te lo van a hacer a tu medida. Bien, ahora entrando en materia en el video, hablamos un poquito la vez pasada sobre el poder de la expiación y cómo fluía a nosotros a través del sacerdocio. Y hoy quiero indagar un poquito más acerca del poder de la expiación, porque en estos capítulos de Amán hay una escritura que para mí es una perla de sabiduría increíble en cuanto al poder de la expiación en nuestra vida. Es en el Amán 5. En el Amán 5 tenemos este momento en el que Nefi y Leí recuerdan las palabras de su padre y aquí tenemos unos cuantos versículos de las palabras que él les habló. Y aquí viene esta famosa escritura de la roca de nuestro Redentor. Es sobre la roca de nuestro Redentor sobre la cual debemos edificar nuestro fundamento, ¿no? Para no caer. Y es una escritura que es hasta de dominio, ¿no? Y es muy bella. Sin embargo, para mí no es la escritura que más me ha aportado a mi vida, en el sentido de que siento que hay otra que me da un conocimiento que para mí es más valioso y hermoso. Y curiosamente, en la escritura de la roca del Redentor está en el versículo 12, y mi escritura favorita, que de hecho se volvió mi escritura favorita en la misión, es un versículo antes, en el versículo 11 del Amán 5. Y aquí el Amán les está contando a sus hijos sobre el Salvador, y les dice: y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por lo tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Pregunta de análisis: ¿qué es lo que, podemos irlo desmenuzando poco a poco? El Amán nos dice primero, ¿qué es lo que le ha dado el Padre a Jesucristo? Poder para redimir a los hombres de sus pecados. ¿Ok? ¿Por motivo de qué? ¿O por motivo de qué se redimen? Pues por el arrepentimiento. Y entonces el Amán nos dice que el Señor envía ángeles para declarar las condiciones o los requisitos para tener un arrepentimiento completo. Y aquí viene la pregunta que destapa la perla. ¿Qué es lo que dice el Amán que lleva, es decir, el arrepentimiento, a dónde nos conduce? El Amán nos enseña que el arrepentimiento conduce al poder del Redentor. Esto es súper interesante. Si nosotros nos ponemos a cantar un himno, a veces a leer las escrituras, podemos sentir el amor de Dios el Padre, podemos sentir la influencia del Espíritu, pero aquí estamos hablando muy específico del poder
del Redentor, y Él es Jesucristo, el Redentor. Entonces, si tú estás preguntándote, o si llegas en algún momento a decir, oh, bueno, es que a mí me gustaría sentir más al Salvador en mi vida, aquí el Amán nos está dando una perla, porque no está diciendo... Esta es una asociación entre acciones y reacciones y mandamientos y bendiciones. Cuando nosotros hacemos cierta acción espiritual podemos sentir al Espíritu, pero aquí, muy en particularmente, el Amán nos está hablando de que si queremos sentir al Salvador, a nuestro hermano mayor, a nuestro Redentor en nuestra vida, ese poder se accede a través de el arrepentimiento. Y eso es muy interesante, porque aquí caemos en esta pregunta de análisis. Entonces, si yo no me arrepiento, ¿no tengo acceso al poder e influencia del Salvador? Eso está interesante de saber. Vamos a pensar un poquito en qué es el arrepentimiento, porque claro, siento que todos aquí queremos tener una mayor porción de la influencia y el poder del Salvador en nuestra vida. Así que vamos a pensar un poquito. El Amán ya nos dijo que el arrepentimiento es ese medio para llegar, que nos conduce al poder del Salvador. Y entonces ahora decimos, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Y en una ocasión yo estaba en una clase Haas, recuerdo, y el hermano preguntaba, ¿qué es el arrepentimiento? Y me parece interesante a mí esa pregunta, porque creo que como miembros de la iglesia a veces tenemos muy metida esta idea, no sé en sus países, pero al menos aquí en México sí, desde que eres chiquito te enseñan como 5 pasos para arrepentirte, que es el reconocer, el confesar, el restituir, el abandonar y el guardar los mandamientos, ¿no? El aceptar al Salvador también luego ponen. Luego he visto que cada quien tiene su versión de sus 5 pasos, pero bueno, el punto es que en esa clase lo que me pareció a mí interesante es que este maestro preguntó y varias personas contestaban como, pues es restituir el daño, es admitir nuestros errores, es abandonar el pecado. Y hubo una chica que contestó, el arrepentimiento es un cambio de corazón. Y yo dije, caramba, me caso. No es cierto, no es cierto. Bueno, el asunto es que cuando voy a la guía de estudio de las Escrituras encontramos esa definición. El arrepentimiento es un cambio en nuestro corazón y va un poquito más allá. También habla de un cambio de actitud, habla de un cambio de naturaleza y de percepción incluso. Eso dice la guía para el estudio de las Escrituras. Es un cambio en la percepción de nosotros, de quiénes somos y nuestra relación con Dios. Entonces, se vuelve fascinante esto, porque el corazón, cuando hablamos de un cambio de corazón, nuestro corazón representa nuestros deseos. Entonces habla de un cambio de nuestras intenciones, de nuestra dirección, de nuestro enfoque en la vida. Habla de un cambio de percepción en cuanto a quién soy yo. Y más a fondo, habla de un cambio de naturaleza entera. Ese es el arrepentimiento del cual estamos hablando. Y ojo ahí, porque claro que tiene que ver con reconocer, restituir y todo eso, pero eso, o sea, que el que yo reconozca que hice algo malo no quiere decir que yo estoy cambiando mi naturaleza. Hay personas que reconocen que hacen cosas malas y no por eso cambian. También puede haber personas que restituyan, pero su corazón tal vez sigue siendo el mismo. Y eso es lo interesante, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio a profundidad de nosotros y no solo en pasos a seguir. El arrepentimiento no es un checklist en el que vamos palomeando, ya hice esto, 5, completado, ya me arrepentí. No, el arrepentimiento es una transformación interna que va tan al fondo que debe de cambiar nuestra naturaleza. Ahora, surge la pregunta porque estamos diciendo, bueno, el arrepentimiento conduce al poder del Redentor, ¿no? Y podríamos decir, bueno, el Amán dice que conduce, pero seguramente hay otras cosas que conducen. Es decir, pues el Amán sí dice que el arrepentimiento conduce al poder del Salvador, pero no, eso no es sinónimo a decir de que es lo único que conduce al poder. ¿Sí me explico? Debería de haber algunas otras formas por las cuales nosotros accedemos a ese poder. Y entonces caemos en una cita que para mí es fascinante, del elder Christofferson, el elder D. Todd Christofferson, en la conferencia de octubre del 2011. Él dio un discurso llamado El Divino Don del Arrepentimiento. En este discurso hay 2 citas que me parecen fascinantes. La primera es la siguiente. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. Voy a leerlo otra vez y más despacio. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso
a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. Esto va un paso más adelante que Lamán, en el sentido en que Lamán nos dijo, pues a través del arrepentimiento accedemos al poder del Redentor. Bueno, el de Christopherson lo llegó un paso más adelante, es decir, solo mediante el arrepentimiento. Eso es súper interesante, porque entonces caemos en la cuenta de qué es el arrepentimiento y qué tan frecuentemente debería estar en nuestra vida. Porque aquí viene otra parte interesante, porque está diciendo que solo mediante el arrepentimiento recibimos el poder de la expiación. Entonces, si yo llevo 2 meses sin arrepentirme de algo, entonces hace 2 meses que no tengo acceso al poder de la expiación, a la gracia expiatoria de Jesucristo. Y esto se pone todavía más denso cuando leemos la siguiente cita, que es de ese mismo discurso. Él dice: sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso ni mejoramiento en la vida. ¡Sas! O sea que si yo no paso por este proceso de arrepentimiento, no hay progreso verdadero ni mejoramiento en la vida. Vuelvo a plantear la pregunta. O sea que si... Esto se vuelve más denso por eso, te digo. Si yo tiene 2, 3 meses que no me he arrepentido de algo, ¿eso significa que yo no he tenido acceso al poder de la expiación en 3 meses? O, más aún, que yo no he tenido verdadero progreso ni mejoramiento en mi vida en 3 meses? ¿Eso es lo que significa? Sí. Y es interesante aquí porque aquí tenemos que entender a fondo qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo el hecho de, me equivoqué, tengo que arrepentirme para estar en términos iguales con el Señor, ¿sabes? Como esta parte de redimir, de volver a estrechar los lazos con Dios en una relación ya curada después de la mancha del pecado, ¿no? Eso no es todo el arrepentimiento. El arrepentimiento no solo tiene que verse como me caí y ya me volví a levantar. Sí es parte de... Y aunque esa versión o ese entendimiento del arrepentimiento es correcto, no es del todo completo. Recordemos la definición que nos da la guía de estudio de las Escrituras. Es un cambio de corazón. Eso no necesariamente quiere decir que te volviste un mal corazón y volviste a ser un buen corazón. No, significa que nuestro corazón todavía no tiene la pureza que tiene el del Salvador o el corazón de nuestro Padre Celestial. Hablando de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestra naturaleza, me refiero a eso, ¿eh? Entonces, nuestra naturaleza, nuestra percepción, nuestros deseos, nuestro corazón, no son los mismos que los de Él. No somos todavía como Él. El arrepentimiento es justamente ir cambiando para llegar a ser como Él. Ese es el cambio de corazón y de naturaleza que necesitamos. Ir subiendo. El arrepentimiento no debe de verse solo como me caí un escalón, vuelvo a subir uno. Ya estoy parejo. No. El arrepentimiento es ir subiendo escalón tras escalón. Ir de gracia en gracia. El arrepentimiento es un proceso de toda la vida en el que nosotros nos vamos cambiando a ser más como Dios es. ¿Me explico? Bien, espero estar dejando el tema claro. Entonces, el arrepentimiento no es solo un asunto de 5 pasos y ir marcando y decir como, pues ya confesé, ya reconocí, ya restituí, listo. No, el arrepentimiento, cuando lo entendemos bien, entendemos que no solo son 5 pasos que se pueden ir palomeando, sino más bien un proceso que nos va cambiando totalmente de ser alguien de una naturaleza carnal a ser de alguien de una naturaleza divina y celestial. Ese es el arrepentimiento. Ahora, esto no ocurre en un instante, porque claro que incluye, no quiero decir que estos 5 pasos no están bien, claro que sí, incluyen estos 5 pasos, pero no son estos pasos superficialmente, sino a profundidad, ya como un cambio desde adentro hacia afuera. Y es algo que se da a través del tiempo. Por ejemplo, pensemos en un carácter enojón, tal vez, ¿no? Eso no se va a cambiar de hoy a mañana solo porque lo reconozcas y hoy ya no te enojes y pidas perdón a quien te enojaste hoy, ¿no? Con quien te enojaste hoy. Eso es un asunto de todos los días y de toda nuestra vida mortal, y seguramente, como decía José Smith, todavía después del velo vamos a seguir progresando bastante. El arrepentimiento es el camino que nos está llevando cada vez más hacia arriba. Cuando nosotros cambiamos algo que está mal, es arrepentimiento, pero también cuando implementamos algo que está bien que no tenemos, también es ese proceso de cambio de naturaleza. Por ejemplo, si yo no soy amable pero empiezo a ser amable, empiezo a cambiar mi naturaleza.
naturaleza. Eso es arrepentimiento. Esa es la parte fascinante del arrepentimiento. Entender que no es solo algo que pasa cuando algo negativo sucedió. No, el arrepentimiento es algo positivo en lo que nos desarrollamos hasta ser como Dios. Esto lo voy a aclarar en las palabras del presidente Uchtdorf. Él dice en la conferencia general de abril de 2015, él dio un discurso llamado El don de la gracia. Y el elder Uchtdorf dice lo siguiente: la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia anterior. Lo que estaba diciendo yo. O sea, el arrepentimiento no es, ya no soy tan puro. Ya soy puro otra vez, me arrepentí. Él dice, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia anterior. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Es decir, no logra cumplir el propósito pleno, si solo es eso. Lo que yo decía, sí es verdad que es así, pero no es el entendimiento completo de lo que es. El elder Uchtdorf termina. Su propósito, el propósito de Dios, es mucho más sublime que solo limpiarte de algo malo que hiciste. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Lo que estábamos diciendo, el arrepentimiento. Él está hablando de la gracia, pero el elder Christofferson nos explica que el arrepentimiento nos da la gracia, y entonces el elder Uchtdorf nos explica, la gracia no solo te restaura a ser inocente y puro, la gracia te va llevando a ser como Él. Ese es el propósito que tiene. Una última cita que a mí me fascina del arrepentimiento. En 2016, yo era un misionero todavía, se hizo una transmisión mundial para misioneros, que no se hacía desde hace creo que 10 años. Esa era como la vez que se empezaron a hacer otra vez. Y en esta transmisión, el elder Oaks, ahora presidente Oaks, dio un mensaje llamado Nuestro mensaje para los misioneros, que en ese tiempo el elder Oaks era el director del departamento misional de la iglesia. Él era como el jefazo en cuanto a la obra misional en ese tiempo. Esa era la asignación que tenía en el quórum de los 12. Y entonces él de este mensaje, terminando esa capacitación de 1 hora con apóstoles y profetas, él cierra la capacitación y él habla del arrepentimiento también. Y él dice algo fascinante. Dice, cuando una persona ha pasado a través del proceso de arrepentimiento, el Salvador hace más que limpiar a esa persona del pecado. Él también le da nueva fuerza. Escucha eso, que es interesante. Aparte de que el Salvador te limpia cuando te arrepientas, Él también te va a dar nueva fuerza. Eso es interesante si lo asocias con el principio que estaba diciendo el elder Christofferson al principio, porque él decía que el arrepentimiento nos da acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo. Y si recordamos, el elder Bednar, cuando explica que la expiación no es solo para pecadores, sino para justos que quieren ser mejores, explica que la gracia tiene un poder habilitador, no solo limpiador, o purificador, no solo purificador, sino habilitador, para que tú tengas fuerzas de hacer más de lo que podrías hacer por tus propios esfuerzos. Bueno, muy interesante, porque parece ser que los temas están relacionados, porque el elder Oaks también nos habla de que cuando tú te arrepientes, también hay nuevas fuerzas que Él te va a dar a ti. Eso es fascinante. El elder Bednar nos dice la gracia puede purificar, pero también puede habilitar. El elder Christofferson nos dice sin arrepentimiento no hay gracia. Y el elder Oaks nos dice cuando tú te arrepientes, el Señor te da más fuerza. Eso parece estar dándonos bastantes pistas de cómo funciona el fortalecimiento que Dios nos va dando a través de la expiación de Jesucristo. El elder Oaks continúa. Este fortalecimiento que el Salvador nos da cuando nos arrepentimos es esencial para nosotros para comprender el propósito de la purificación, la cual es regresar a nuestro Padre Celestial. Es decir, Dios no te purifica solo para que seas puro, Él te purifica porque quiere que vuelvas a su presencia. Para ser admitidos, y esta es una clave importantísima, para ser admitidos en su presencia, en la presencia de Dios, debemos ser más que limpios. No solo basta ser limpios para entrar en la presencia de Dios, hay algo más. Debemos también ser cambiados de ser una persona moralmente débil que ha pecado a una persona fuerte con la fortaleza de resistir el pecado y la estatura espiritual de morar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser
salvo. Esto es muy interesante porque ya no solo se trata de ser limpio para que pueda entrar en la presencia de Dios. No, cuando nosotros nos arrepentimos, el Salvador nos da fuerza extra que nos eleva en nuestra estatura moral y espiritual. Y eso nos habilita a estar más o a ser mejores candidatos de llegar y morar con Dios. Es lo que yo decía al principio, el arrepentimiento no es, uy, me caí, ya me levanto. No, el arrepentimiento también es ir recibiendo más fuerza y capacidad espiritual hasta llegar a tener la misma que Dios tiene. Ese es el arrepentimiento. Ahora, al entender mejor el arrepentimiento, es importante ver que abarca todas las partes de nuestra vida. Ya dijimos, puede ser cosas que estemos haciendo mal, que tengamos que abandonar, pero también puede ser cosas buenas que vamos a implementar en nuestra vida para cambiar nuestra naturaleza. Y ahí estaremos avanzando y el Señor nos dará fortaleza para ir cada vez más alto en el nivel espiritual. Espero estar explicando este punto. Ahora, ¿por qué todo este relajo y todo este vueltas que hemos dado a través de las citas proféticas? Porque lo que está pasando aquí en el libro de Mormón es que el Amán les está enseñando eso a sus hijos. Y me parece fascinante que todo este conocimiento, ahora ya entendemos el versículo. Cuando el Amán dice, el arrepentimiento conduce al poder del Redentor y eso les enseña a sus hijos, ya no es solo un versículo que pasamos de largo. Ahora entendemos con todas estas citas proféticas a qué se está refiriendo el Amán con esto. Y están dándoles a sus hijos la clave del progreso. La clave de llegar a ser como Dios es, y es el arrepentimiento, es ir depuliendo y mejorando hasta llegar a ser como Él es. Y ahora, ¿por qué esto es interesante para mí? Pensemos un poquito en las líneas genealógicas del libro de Mormón. Cuando nosotros vemos el inicio del libro de Mormón, estamos hablando de Leí, vemos a su hijo Nefi, luego creo que las planchas se pasan a Jacob su hermano, luego a Enos, y ahí ya no me acuerdo mucho, sé que siguen algunos más hacia abajo. Pero después recuerden que hay como una apostasía de esa línea genealógica hasta que finalmente alguien que escucha al profeta de Dios le da las planchas a Benjamín, al rey Benjamín, cuando él se da cuenta que ya no va a tener descendencia. Y el rey Benjamín la pasa a sus hijos y eventualmente llegan a Alma el profeta. Aquí estamos hablando de 3 familias o 3 líneas, si podemos decirlo así. Primero descendió por Leí, Nefi y Jacob y los hijos. Y después la familia de Benjamín, su descendencia. Y después Alma y su descendencia. Alma, el de Abinadí, el converso de Abinadí. Y para mí es muy interesante que si bien la descendencia de Nefi se alejó de la verdad, al menos la rama que sabemos porque tenía las planchas, es interesante para mí notar que Alma padre, Alma hijo, el Amán, Nefi y Leí, y así nos vamos hasta la llegada de Jesucristo. Y es Nefi, descendiente de esta misma línea, de este mismo linaje, descendiente de Alma, el que recibe al Salvador Jesucristo en su visita en las Américas. Y entonces para mí surge esta cuestión interesante. ¿Cómo logras? Porque la primera familia del libro de Mormón, la rama que llevaba las planchas, se acabó perdiendo. Bueno, por lo menos varios de ellos. Pero el linaje de Alma no. Siguió hasta la venida de Jesucristo. Entonces viene a mí la pregunta, ¿cómo es que logras que toda la generación se mantenga? ¿Cómo logras que hijo y el hijo del hijo y el hijo de los hijos y así los nietos, todos se mantuvieron fieles y hasta tuvieron este oficio y llamamiento de profeta, ¿no? Oficio, ¿no? Y entonces viene esta cuestión que a mí me gusta mucho analizar. Y vamos a ver más adelante cómo es que Nefi, el profeta más adelante en el libro de Mormón, entendía muy bien el arrepentimiento. Aquí lo que quiero enfocar en mi historia es que si vemos lo que pasa después de lo que se acuerdan que el Amán les dijo, Nefi y Leí salen a predicar y logran tener un buen éxito, pero a mí me llama mucho la atención que estaban muy centrados en bautizar gente para arrepentimiento. Ellos no solo predicaban, y aquí no estoy desvirtualizando o diciendo que no sea importante el tema,
Pero ellos no estaban hablando de familias eternas o de iglesia restaurada, ellos estaban hablando de arrepentimiento, porque eso conducía al poder del Salvador y ellos lo sabían. Es súper interesante que ellos salen a predicar, empiezan en la tierra de abundancia, se van luego, creo que a Gid y luego a Melec, no me acuerdo. El chiste es que empiezan a predicar por todos lados y luego se van con los lamanitas y también tienen un buen de conversos al grado que convierten a casi todos los lamanitas. Y este es de mis partes favoritas en el libro de Mormón, porque llega el punto en el que tanto lamanitas como nefitas son justos y viven en armonía. Si bien todavía hay uno que otro ahí disidente y todo eso, pero es una época en la que no son enemigos. Y si nos ponemos a pensar en toda la historia del libro de Mormón, los lamanitas y los nefitas solo no son enemigos en dos partes del libro de Mormón. En este momento, después de esta predicación maravillosa de Leí y Nefi, y cuando Jesucristo viene a las Américas. Y es fascinante, porque solo Jesucristo y estos dos hermanos lograron eso. Unificar a todos, sin que hubiera contienda, sin que estuvieran tratando de matarse unos a otros. De hecho, llega un punto, es el capítulo 6 de Lamán, en el versículo 7 dice: y aquí hubo paz en toda la tierra, de modo que los nefitas iban a cualquier parte de la tierra que querían, ya fuera entre los nefitas o los lamanitas. Y aconteció que también los lamanitas iban a donde querían, fuese entre los lamanitas o entre los nefitas. ¡Qué época tan gloriosa para todo el pueblo, tanto lamanita como nefita! Y eso vino a raíz de esta predicación de estos chicos, o bueno, no sé si qué edad tenían, pero que estaban súper centrados en el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su papá les había explicado que esa era la clave para acceder al poder de nuestro Salvador. Y se me hacía brutal esa idea. Vamos a ver, como dije más adelante, que Nefi, ya en el tiempo de Samuel el Amanita, también estaba muy centrado en el arrepentimiento. Y para mí esto comienza a indicar que hay algunas como piezas de un rompecabezas en el que nos empezamos a dar cuenta que esta familia tenía en particular un entendimiento claro de este principio que probablemente les ayudó a mantenerse como fieles y diligentes discípulos de Jesucristo. Ya vimos hacia adelante que Nefi, pues lo vamos a ver después. Ahorita ya estamos viendo que Nefi y Leí lo tienen y justamente predican con ese mismo enfoque en el arrepentimiento, el poder del Salvador, y pasa un milagro increíble en toda la tierra que no se logra salvo cuando vino Jesucristo. Esto es muy interesante, ese dato. Y también que Lamán le estaba dando este énfasis. Si vamos más atrás en el libro de Mormón, a ver si me acuerdo del capítulo, porque ahorita esta es de la parte de mis escrituras que no está subrayada. No, creo que solo ese versículo está subrayado. Sí, es justo este versículo. Ok, si nos vamos un poco en la línea del tiempo hacia atrás, llegamos a Alma hijo. Él estaba en sus viajes misionales. Recordemos que dejó el haciendo judicial a Nefía, salió a predicar y en la última área en la que él estuvo en Sidón, donde estaba con Amulek y también estaba Isesrom, él enseña algo fascinante antes de terminar su misión y él sirvió 2 años como un misionero casi como en la actualidad, ¿no? Pero entonces él, en su última área antes de regresar a su casa, él hace algo muy interesante que tiene todo que ver con el tema que estamos viendo ahorita. En Alma 15, versículo 17 dice: por tanto, después que Alma hubo establecido la iglesia en Sidón, viendo un gran cambio, estamos hablando de cambio, sí, viendo que el pueblo había refrenado el orgullo de sus corazones y que habían empezado a humillarse ante Dios y a reunirse en sus santuarios para adorar a Dios ante el altar, velando, llorando sin cesar, y que fuesen, velando, llorando sin cesar, que fuesen librados de Satanás y de la muerte y de la destrucción. Pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Zaraemla. Alma termina su misión una vez que ve algunas cosas en la gente. ¿Qué cosas vio en la gente? Que había habido un cambio, que se refrenó de su orgullo, que había empezado a humillarse ante Dios y a reunirse en sus santuarios. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿En qué sentido o en dónde?
frente al altar. ¿No les llama la atención esa frase? ¿Cómo se adora a Dios ante el altar? Y claro que podríamos pensar en momentos de adoración que tenemos frente al altar, como por ejemplo el templo. Sin embargo, hay un altar al que todos regularmente vamos dominicalmente. Es un altar donde se pone una tela blanca, es una mesa sagrada en donde se ponen emblemas de nuestro Salvador. Y nosotros vamos a participar de ellas en adoración a nuestro Dios. Semanalmente adoramos a Dios ante el altar. Es interesantísimo que Alma se va de Sidón una vez que hay un cambio y adoran ante el altar. Si pensamos en la palabra cambio y en lo que venimos estudiando el arrepentimiento y pensamos en el altar, en esta ordenanza de la Santa Cena en la que se nos reparte los emblemas del pan y el agua en memoria de la sangre y el cuerpo de Cristo, vemos una relación muy interesante en cuanto a lo que Alma, no sé si al principio de su misión, pero sí aquí al final de su misión había aprendido algo, era que había una relación entre el cambio y la adoración en el altar, la Santa Cena y el poder expiatorio. Para mí es interesante ver que esta línea de profetas, esta descendencia desde Alma, hijo, Elamán y así hasta Nefi que recibe a Jesucristo, parece ser que hay pistas de que ellos entendían muy bien la relación que había entre el arrepentimiento y el poder del Redentor. En específico, también podríamos decir aquí, administrado en la Santa Cena a través de un poseedor del sacerdocio, y eso nos vincularía al video anterior donde hablábamos de que el poder del sacerdocio nos permitía, era el medio por el cual, a través del cual recibíamos el poder de la expiación. Y aquí estamos aprendiendo lo mismo, pero del otro lado. Ya vimos que es necesaria la autoridad en el video anterior y ahorita estamos aprendiendo del arrepentimiento. Es fascinante para mí entender que el arrepentimiento es aquello que nos conduce al poder del Redentor. Es fascinante para mí entender que el arrepentimiento no se usa cuando he hecho algo malo. El arrepentimiento no es el curita de nuestras heridas. El arrepentimiento es nuestra vitamina constante o nuestro ejercicio constante que nos permite adquirir la fuerza del Señor para llegar a ser como Él algún día. Es fascinante ver el arrepentimiento no solo como algo que se da en situaciones negativas, sino como algo que es positivo en nuestra vida. El arrepentimiento es un gozo, el arrepentimiento es un privilegio, es un don, es un regalo que se nos ha dado y que podemos utilizar para recibir poder del Salvador. Y es mi deseo y mi súplica en este día que aprendamos a usar el arrepentimiento, a aprender de él y usarlo de manera que desate plena, enteramente el poder de la expiación en nuestra vida, porque cuando nos arrepintamos, entonces seremos conducidos al poder del Redentor. Nuestro Salvador, Él su vida dio, por nosotros padeció y lo hizo por amor. Nació en Belén, niño fue también a su Padre en los cielos, siempre fue fiel. ¿Cómo no admirar su piedad y caridad? Si enfermos sanaba, a miles alimentaba, gracias a Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Este tema es fascinante, me encanta. Te recuerdo que ya está la música en el canal de Helga para que puedas ir a ver cómo tocamos el pianito y cantamos y pues te lleves un buen sentimiento en el corazón. Y también el día
la próxima semana, el próximo video, voy a poderles explicar bien cómo están los concursos para poderse llevar los premios. Les puedo adelantar un poquito, van a ser 2 cosas que van a tener que hacer ustedes en Facebook, una en YouTube tal vez, y eso ya va a ser todo para poder concursar. Y pues bueno, no va a ser como un concurso, va a ser como el que tenga más comentarios al final o algo así, va a ganar, ¿no? Y va a estar muy padre. Vamos a estar haciendo el en vivo el 20, ese es el día que se cierra el concurso, todavía hay bastante tiempo y vamos a dar una semana de concurso. La siguiente semana les voy a estar explicando bien la dinámica y todavía van a faltar creo 2 semanas para que caiga el 11 de septiembre, y a partir del 11 tenemos toda una semana para que justamente se desarrolle toda esta convivencia y este movimiento que va a llevar y a concluir en la entrega de los premios. Y pues el día 20, que si no me equivoco es domingo 20, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo solo para anunciar a los ganadores y tal vez pues pasar un tiempo con ustedes. Será muy padre y pues será parte del festejo. Así que pues sin más que decir, estos son los anuncios por ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Ya sabes, mi nombre es Braulio Sánchez, un gusto estar contigo y esto fue Tesoros en las Escrituras. Nos vemos la siguiente semana.